¿Se les bendiga, hermanos? Qué bueno es estar en la casa de Dios una vez más, ¿verdad? Así que vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios, que sea Él el que habla en nuestra vida. Vamos al estudio bíblico de esta tarde, capítulo 8 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Cuando usted lo tenga, se le pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 8 de Romanos. Ahí estamos meditando, versículos del 28 en adelante. Vamos a leer unos 3 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Capítulo 8, versículo 28. ¿Lo tenemos, hermanitos? Amén. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dejémoslo hasta ahí. Pidámosle al Señor la bendición para que sea Él el que hable en nuestra vida. Y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos. Le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, Señor, para que a esta hora no diga yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se hable, Señor, sea para la edificación de la vida de su pueblo, Señor. Gracias le damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, venimos hablando en el capítulo 8 acerca de cómo el hombre tiene que mantenerse en santidad delante de Dios. Eso es lo que anuncia el capítulo 8 cuando dice de que tenemos que vivir conforme al Espíritu. En el versículo 1 así dice, que ninguna condenación hay para todos los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De eso es lo que hemos venido hablando, de cómo Dios nos enseña esa palabra por medio del apóstol Pablo, de cómo el hombre tiene que trabajar esa santidad en cada una de nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Pablo está enseñando aquí cosas que quiere que el hombre sepa, que los hermanos sepan. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos conocedores de cómo obra el poder de Dios, de cómo el Espíritu Santo obra en la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice de que no hay ninguna condenación, pero para todos los que estamos en Cristo. Y los que estamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, así es que debemos de vivir, conforme al Espíritu Santo, no conforme a los deseos carnales. De eso es lo que hemos venido hablando en el capítulo 8. Así que hoy vamos acerca de cómo el apóstol Pablo dice que si vivimos conforme al Espíritu, nadie nos podrá hacer frente. Y con Él vamos a ser más que vencedores, dice ahí, ¿verdad? Así que de eso vamos a meditar esta noche. Vamos a ver hasta dónde Dios nos ayuda para poder llegar o terminar este capítulo. Dice el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo está en su mente pensando y diciendo de que sabemos, porque ya lo sabemos. Como hermanos, como cristianos, conocemos de que si andamos en el Espíritu, nada nos podrá detener. Eso es lo que está diciendo, que los que aman, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos van a ir bien. Si usted camina de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios, nos va a ir bien. Pero si nos apartamos, si andamos lejos, si andamos caminando de acuerdo a la carne, no nos va a ir bien. La enseñanza es clara, por eso es que el apóstol Pablo dice, a los que aman a Dios, sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Entonces usted y yo estamos conscientes que cuando caminamos de la mano con Dios, Él nos ayuda, Él nos respalda y todo nos va a ir saliendo bien.
Así que por eso que usted y yo debemos de caminar de acuerdo al Espíritu de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice, esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay un propósito por el cual usted y yo fuimos llamados. Ese propósito Dios lo sabe. ¿Para qué? Para que usted y yo nos mantuviéramos bajo la cobertura de Dios, caminando de su mano, sin apartarla. ¿Y para qué? Para que muchas almas, a través de su testimonio del mío, puedan venir a Cristo. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo. Conforme a su propósito son llamados. No al propósito mío, porque mi propósito puede ser otro, el suyo también, pero al propósito que Dios tiene para cada uno. Ahí está, Dios lo sabe, ¿verdad? Y no todos los propósitos son iguales. Para unos tiene una cosa, para otros otra. Así que por eso es que habla ahí donde dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces usted y yo fuimos llamados por un propósito que Dios tenía para mí y para usted en su vida. Y Dios lo sabe y ustedes creo que lo saben. Entonces por eso cuando evangelizamos tenemos que decirle al que no conoce de Cristo que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito para él, que fuera salvo a través de su gracia, a través de su misericordia por la muerte en la cruz, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y caminando con Dios todo le irá bien. Entonces si no caminamos con Dios, no nos va bien. Pero como todos aquí, los que estamos aquí, queremos que nos vaya bien, debemos de caminar con Dios, en la mano de Dios, con el poder de su Espíritu. Avancemos, el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Dentro del plan de Dios, dice que a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos, dice, conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? Que Dios hizo al hombre de acuerdo a su imagen y semejanza. Para eso dice ahí, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús o de su Hijo. Entonces usted y yo tuvimos el privilegio de que Dios nos hizo de acuerdo a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesucristo, para que Él, dice, sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso nos hizo a su imagen. ¿Por qué? Porque Cristo es perfecto. Y a Él nos hizo semejante. Y el hombre estaba en ese nivel cuando estaba en el jardín del Edén. Perfecto, sin pecar, sin mancha, en santidad, vivía con una buena comunión con Dios, pero el pecado lo corrompió. Ahí se alejó la imagen de Dios. Ahí se apartó la comunión directa que Dios tenía con el hombre. ¿Por qué? Porque había pecado, y el pecado es la distancia, es la separación, es el abismo que nos separa de Dios. Entonces por eso es que dice ahí que Él nos hizo de acuerdo a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Dios en su plan perfecto sabía que el hombre había pecado y que el pecado iba a corromper a la humanidad entera. Entonces, en su plan perfecto y infinito, ya tenía ese plan de salvar al hombre de ese pecado, de limpiarlo, de quitar esa mancha que es la que no nos deja comunicarnos con Dios. Entonces, por eso que dice que Él iba a ser el primogénito entre todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios en su plan ya sabía que usted y yo íbamos a ser hermanos en Cristo Jesús. Por eso dice que el primogénito entre los hermanos iba a ser Jesús. ¿Por qué? Porque después de él iba a ir una gran descendencia, que Dios nos adoptó como sus hijos. Por eso dice el primogénito entre muchos hermanos. Entonces no iban a ser pocos. De hecho, Él murió por el mundo entero, por toda la humanidad, por todo el que quiera acercarse a Él y quiera tener esa esperanza de salvación y vida eterna para Él. Al que nos alcanzó por misericordia en esa salvación. Versículo 3.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Hay un proceso ahí, por el cual Dios ya nos había predestinado, dice ahí, ¿verdad? A estos también llamó, a los que ya tenía predestinado, los llamó. ¿A qué? A justicia. A eso dice ahí, ¿verdad? A estos también justificó. ¿Y cuándo nos santificó? Cuando nos salvó. Cuando murió en esa cruz. Cuando tuvo misericordia de nosotros para que nosotros viniéramos a Él y creyéramos en que su sangre nos limpió de todo pecado. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Entonces, por eso es que dice ahí, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos los justificó. Y a los que justificó, a estos también los va a glorificar. O lo glorificó, dice ahí. Eso es lo que dice ahí. A estos también glorificó. Entonces, usted y yo, Dios nos va a glorificar cuando estemos con Él. Ahorita andamos en este cuerpo de pecado. Y para ver a Dios necesitamos llegar en santidad. Por eso que este cuerpo de muerte, dice Pablo ahí en el capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me podrá apartar? ¿O quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque la muerte anda con nosotros caminando, que es el pecado. ¿Por qué pecamos? Entonces Pablo sentía esa carga. Pero en el último versículo del capítulo 7 dice, ahora doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está, ¿verdad? Que la carne a quién sirve. Pero tenemos que glorificar a Dios, dice, ¿verdad? Por eso que dice, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, a la palabra que se pide. Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos? Ahora, ¿qué diremos después de todo esto que dice que Él nos llamó, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó? Dice, ¿qué pues diremos a esto? A lo que Él ha dicho. ¿Qué diremos? Veamos ahí. Si Dios dice es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos que estar seguros que usted y yo somos mayorías y vamos a ganar y a derrotar al enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos esa batalla que no la estamos peleando solos, sino Dios está con nosotros. Por eso que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios lucha con nosotros, ¿quién se nos va a oponer? Porque el que se opone a Dios pierde. Por eso nadie le va a hacer frente a Dios. Y nadie lo va a vencer. ¿Por qué? Porque Él es fuerte. Él es Jehová de los ejércitos. Entonces derrota ejércitos, derrota al enemigo. Entonces usted y yo estamos seguros que la victoria con Dios es una realidad. Por eso es que luchamos. Porque esa enfermedad ya no va a hacer nada para Dios, ni para usted si usted le cree a Dios. ¿Por qué? Porque si Él está con nosotros, el diablo no va a tener cabida en su vida, bien amigo. Entonces por eso que dice allí, que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, nadie le va a poder hacer frente si usted anda con una buena comunión con Dios, si anda bien orado, bien ayunado, ha leído la Biblia, se congrega, ha cantado alabanza. Dios lo va a glorificar. El nombre de Dios es exaltado. Y por eso es que como usted tiene una buena comunión con Dios y está con Dios en todo momento, Él va a pelear esa batalla. Por eso sigamos confiados en que Él está con nosotros, ¿verdad? Por eso dice, ¿quién contra nosotros? No hay enemigo que se pueda vencer a Dios, que pueda luchar contra Dios, porque el que lucha ya está vencido. Si luchamos en nuestra fuerza, si queremos luchar con alguien, ya estamos perdidos. Pero si luchamos con el poder de Dios, la victoria es segura. Eso esté confiado y seguro de que la victoria va a estar con usted, porque el que da la victoria es Dios, no es el hombre. Por eso, veamos ahí, versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó
por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí está haciendo la reflexión para cada uno de nosotros. Que si dice ahí que el que no escatimó, lo que quiso decir ahí es que si Dios no perdonó, dice, Él mandar a la muerte a su hijo. Ahora, si a su propio hijo, por eso dice, no escatimó, no puso escrúpulos, no puso pretextos para decir, no, que mi hijo no muera, porque este Dios no lo haría. Este Dios no mandaríamos al hijo a la muerte. Pero dice que Él no escatimó, Él no anduvo diciendo, no, yo no voy a hacer esto, porque voy a sufrir, no, así Él conocía todo el dolor. Entonces dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, o sea, no había excusas para decir, no, yo mi hijo que no muera, me interesa más el mundo, que no se pierda por ese amor, pero por amor que tengo a mi hijo y al mundo, y voy a mandar a mi hijo a morir, pero un día lo voy a levantar de la tumba. Él sabía que iba a morir, pero Él sabía en su plan perfecto que Él tiene dominio sobre la muerte y que Él iba a levantar de la muerte. Y así fue, Jesús resucitó por medio del poder de Dios. Él lo levantó, y por eso es que dice que el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó. ¿Por quién? Por todos nosotros. Entonces, no es solo por mí, ¿verdad? No es por todos los que no han creído, es por todos. Por los que han creído, por los que no han creído. Para eso dice que lo entregó. Dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Y por qué por nosotros? ¿Qué éramos nosotros para Dios? Nada. Sin Dios no somos nada. ¿Por qué? Porque estábamos muertos ya en pecados espiritualmente. El Efesios lo dice, ¿verdad? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios quiso en su misericordia rescatarnos del pecado. ¿Por qué? Por amor. Porque nos amó y no quería que estos inútiles siervos, estos inútiles seres humanos se perdieran por causa del pecado que el enemigo llevó a la raza humana. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nunca se iba a dejar vencer por el enemigo. Y es que no puede el enemigo contra Dios. Porque el enemigo es una criatura hecha por Dios. Y la palabra nos dice aquí mismo en Romanos que muchas veces el hombre adora a la criatura en vez de adorar a Dios. Que Dios es todopoderoso, tiene todo el poder. Y por eso que dice ahí que Él no escatimó ni a su propio hijo, sino que Él lo entregó por todos nosotros. Usted y yo valemos mucho para Dios. Dice la palabra que somos las niñas de Jesús. Entonces, vale, usted y yo no nos desvaloremos. No nos aflijamos cuando la gente que no ha creído, sí, ese es cristiano, mirando así como de segundo, de tercer nivel al cristiano. Entonces, para Dios valemos mucho, por eso es que dice, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, ¿verdad? Entonces, si usted le está clamando a Dios por algo, por alguna necesidad, Dios se lo va a dar. Porque esa necesidad, esa enfermedad o ese milagro que usted quiere es menos o vale menos que el poder de Jesús. Para Dios, su hijo es preciado. Para ustedes, sus hijos son preciados. Entonces dice que si entregó a su hijo, como Dios dice, no nos dará también todas las cosas que usted le pida. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? ¿Cómo no nos dará también con Él? Si nos dio a Cristo, ahora una cosa menos que lo que Cristo es. Porque dijimos que no somos nada y lo que le estamos pidiendo no es nada para que Dios no lo pueda hacer. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que usted le pide, Dios se lo puede dar. Hay que creerle a Dios de que Él entregó a su hijo a la muerte por causa de su pecado y amor. Y como lo entregó a la muerte, Él no anduvo diciendo, mi hijo no es culpable, pero
lo voy a mandar a morir. No, él anduvo diciendo, él ya sabía que Jesús es santo y que es 3 veces santo y que aún así lo tenía que mandar a la muerte, no siendo pecador, porque Jesús nunca pecó. Y por eso es que dice ahí, y si lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará? Y ese dará es en tiempo futuro. Entonces, si usted se lo está pidiendo, Él se lo va a dar en un futuro, en el tiempo de Él. Estamos hablando de un tiempo futuro, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, que hay que pedirle a Dios con fe, que creerle de que Él dio a su Hijo por todos nosotros. Y una cosa mínima para nosotros que le estamos pidiendo, ¿cómo nos la va a dar? O sea, no es nada para Dios. Por eso la palabra dice, porque no hay nada imposible para Él. Que para Dios todo es posible. Entonces, por eso es que dice ahí, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Con quién? Con Jesús. Ya nos dio a su Hijo, dice, eso nos está diciendo. Ahora, ya dice, ¿cómo no nos dará también con Él? Que nos dio a Jesús, después de Jesús, nos va a dar todas las cosas. ¿Por qué? Si usted le cree. Por eso es que la palabra nos dice ya en Mateo 6:33, ¿verdad? Que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas se las irá añadiendo, vendrán por añadidura. Por eso es que aquí lo aclara. Si yo ya di a Jesús, dice, eso es lo que está diciendo el apóstol, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará, dice, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces lo que nos está diciendo, que nadie nos puede acusar. ¿Por qué? Porque Él es el que puede justificar, Él es el que puede hacer el juicio. Eso es lo que dice allí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ustedes muchas veces, si yo podemos acusar a alguien o nos pueden acusar, pero dice aquí que el que justifica es Dios. Dios es el que justifica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted y yo podemos ser acusados de muchas cosas. Pero viene a Dios y en su misericordia nos justifica. Nos hace libres. ¿Por qué? Cuando a usted lo justifica, Él lo declara justo. Entonces, en un juicio, usted no es culpable. Eso es lo que está diciendo. Que Dios lo va a declarar inocente. Por eso lo va a justificar. Por eso dice, Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién dice? Es una pregunta ahí. Acusará a los escogidos de Dios. Muchos nos pueden acusar. Pero el verdadero juicio y que lo va a declarar inocente o justo es Dios, dice. Dios es el que justifica. Por eso el juicio no es para nosotros. O no es con nosotros. ¿Por qué? Entre nosotros. Porque entre los hombres aquí cualquiera acusa a alguien. Pero nadie lo puede declarar justo así nomás. Tiene que probar la inocencia de que nos ha faltado. Porque delante de Dios, Dios sabe que todos pecamos y que le fallamos. Pero Él viene y dice, no, yo lo justifico. ¿Por qué? Porque ya fue pagado el precio. La fianza en esa cruz murió Jesús, dando su vida, derramando su sangre para que nosotros fuéramos declarados justos cuando se sabía que no somos justos, sino que somos pecadores o culpables de juicio y culpables de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Versículo 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Ahí está otra vez, ¿verdad? Cristo es el que murió, más aún dice, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces hay varias cosas, ¿verdad?, que Cristo está haciendo todavía. Dice, ¿quién es el que condenará? Entonces, en el juicio de Dios, Dios va a decir, condenado al infierno. Ahí está el juicio, el de condenación, y por eso dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Entonces, si el hombre, que es el que crucificó a Jesús, él puede condenar a cualquiera, pero dice que
el que lo va a justificar es Cristo, porque Él es el que murió. Cristo es el que murió, más aún dice, el que también resucitó. ¿De dónde resucitó? De la tumba de la muerte, venciendo a la muerte. Entonces dice, resucitó el que además está a la diestra de Dios. Entonces sabemos ese proceso, ¿verdad? Que Cristo padeció, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y luego dice que está a la diestra de Dios. Y allá está clamando por cada uno de nosotros, dice, ¿verdad? El que además dice está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está claro, ¿verdad? Que eso es lo que está haciendo Jesús delante de Dios. Cuando Dios dice, ya va a ser tiempo de bajar a la tierra, a Dios le dice, ya voy a bajar. Viene Jesús y le dice, tenga paciencia. Porque hay muchos que no se han convertido, como el plan de Dios es ese. El no venir es la paciencia que Dios tiene para esperar que muchos vengan a Cristo, que muchos vengan al arrepentimiento. Para que no se pierdan, porque ese fue el propósito y el plan perfecto de mandar a su Hijo a morir. Porque si se pierden muchos, se pierde el objetivo de Dios, de salvar al mundo. Entonces, Dios, en su misericordia, puede hacer que muchos se arrepientan. ¿Pero cómo? Escuchando el mensaje. Por eso que Dios debemos de llevar ese mensaje. Por eso que dice, el que además está a la diestra de Dios, en el que también dice, intercede por nosotros. Entonces, estemos conscientes de que hay un intercesor delante de Dios. Cuando usted y yo estamos en esta tierra, muchas veces pasando aflicciones, pecando. Hay alguien que le dice, ya él ya fue redimido, ya él ya me conoció, ya él ya se arrepintió, y ahora yo soy su abogado. ¿Sabes lo que dice primera de Juan o segunda de Juan? Él es nuestro abogado. Él está luchando esa causa por usted y por mí y diciéndole a Dios, no lo condeno. ¿Por qué? Porque Él es el que justifica, dice yo. Entonces, versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Entonces dice de que ¿quién nos va a separar de todo eso? Está diciendo aquí los riesgos como cristianos. Y muchas veces padecemos, que es la aflicción, la tribulación, la angustia, la persecución, hambre o desnudez. Eso lo pasamos muchas veces. Pero eso que no nos aparte de Dios, sino que nos fortalezca. Porque así como muchas veces pasamos esas aflicciones, muchas veces estamos en victoria porque Dios nos ha sacado en victoria. Entonces por eso es que dice ahí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Entonces, aunque nos ofrezcan la espada, tendríamos que ser fuertes con el poder de Dios. Porque humanamente nos asusta, ¿verdad? Cuando nos dicen que nos van a dar con la espada o con la pistola. Pero allá en Mateo nos dice de que no hay que temer a los que matan el cuerpo. Hay que temerle a quién dice, aquel que puede destruir el cuerpo y el alma del infierno. Y ese es Cristo Jesús, porque Él es el que va a dar el juicio, de condenación o de salvación eterna. Entonces, las aflicciones que el mundo y cada uno de nosotros pasamos no nos tienen que apartar. Si no, tenemos que ser fuertes. ¿Y cómo vamos a ser fuertes? Con la buena comunión que tenemos con Dios. Porque creerle a Dios es suficiente para saber que Él lucha por nosotros, que Él nos ayuda, que Él nos fortalece. ¿Saben lo que dice la palabra en Filipenses? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos da la fortaleza. No es el hombre el que nos va a fortalecer. Es el poder de Dios. Luchamos con la fuerza de Dios. Porque en nuestra humanidad, en esta carne, no podemos luchar. Porque en la carne el enemigo nos vence rápido.
nos domina. Por eso que usted y yo debemos de luchar esa lucha contra las huestes espirituales de maldad que hay en las regiones celestes, las que andan ahí en el aire. Eso es lo que dice la palabra allá en Efesios, que en las regiones celestes ahí anda el enemigo. Son huestes espirituales, son espíritus malos los que andan ahí, y eso andan haciendo ¿qué? Viendo cómo lo atemorizan, cómo lo afligen, cómo lo asustan, que dicen que los espíritus asustan. Entonces usted debe de tener una buena comunión ¿con qué? Con el poder del Espíritu de Dios que vive en su corazón, y Él lo va a fortalecer. El espíritu del enemigo no tiene poder. Entonces no estamos solos, ¿verdad? Si luchamos, no vamos a luchar solos y vamos a tener la victoria, porque dice la palabra ahí que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y dice también que si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Entonces nadie puede oponerse, porque estamos cubiertos con el poder de Dios. Así que la palabra es clara, hermano. Lo vamos a dejar hasta ahí. Ahí seguimos el próximo miércoles. En el versículo 35 nos quedamos. Incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio, Señor.